Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Cheon Lee de la iglesia Hammam en Chuncheon. Si Jesús no hubiera venido a mi vida, no estaría en este programa de testimonios, sino que estaría en un reality show sobre madres o esposas problemáticas debido a mi mente incontrolable. Sin embargo, me encontré con el verdadero pastor y director de mi alma. Quisiera compartirles sobre Jesús, quien me sanó de las heridas de mi corazón. Yo tengo una apariencia normal, pero en verdad fui una persona que tenía altibajos que no me permitía tener una vida normal. En la vida cotidiana estaba bien, pero cuando sucedía alguna dificultad recibí mucho estrés y sufrí mucho. Las demás personas, cuando pasan por dificultades o sufrimientos, lo dejan pasar o lo sacuden. Sin embargo, yo me llenaba de muchos pensamientos y sentimientos y por más que me esforzaba por superar este problema, no podía superarlo fácilmente. Por eso siempre necesité a alguien que sostenga este corazón. Alguien que estando al lado mío me anime, me consuele y que me diga que no importa si cometo errores. En la secundaria mi corazón llegó al peor estado. Hasta mitad de la secundaria no era tan profundo el estudio ni tampoco tenía mucha demanda. Por eso podía estudiar bien controlándome a mí misma. Pero luego de dar el examen para entrar a la segunda parte de la secundaria, cambió la situación. En la hora de descanso me olvidaba de comer y en la hora del almuerzo iba corriendo a la librería y de a poco me estaba asfixiando del estudio. Como mi corazón empezó a sofocarse y estar ansioso, no podía hacer bien las cosas que antes hacía bien. No podía enfocarme en una cosa, así que cambiaba continuamente mi enfoque de un tema a otro. Estaba tan confundida que mi cerebro dejó de funcionar y no pude progresar. Durante 3 años no pude hacer ni esto ni lo otro y no hubo una sola noche en la que dormí pacíficamente. Sin embargo, yo tenía a alguien en quien me sostenía para apaciguar mi corazón. Era mi hermana. Cada vez que tenía ansiedad y no lo podía soportar, iba corriendo a ese teléfono para llamarla. Ella en ese entonces estaba yendo a la facultad de medicina. Entonces mi hermana me decía, esto hacelo así, va a estar todo bien. Y ahí me tranquilizaba un poco, pero cuando volvía la ansiedad la llamaba repetidas veces. Entonces mi hermana, cuán cansada debió haber estado al recibir mis llamadas todos los días. Tenía envidia de mis amigas que abandonaban sus estudios y en su lugar leían cómics, salían con sus novios y vivían una vida escolar cómoda y sin estrés. Pero como yo no podía abandonar el estudio ni tampoco podía estudiar bien, eso me puso más nerviosa. Al cansarme de mi situación, las personas de mi alrededor también se cansaban. Por eso me odié a mí misma, pero no podía salir de esta situación. Así lloré todos los días hasta que ingresé en la Universidad Nacional de Educación en Chuncheon. Quería salir de esta personalidad, por eso el objetivo de entrar a la facultad era ser una persona independiente sin apoyarme en nadie. Busqué y leí libros acerca de las cosas que debía hacer una joven de 20 años y me esforcé mucho en seguir ese modelo. Pero cuando surgía alguna dificultad estaba otra vez buscando a alguien para pedir ayuda. Un día, mi compañera del mismo cuarto me compartió que cuando estaba en la secundaria, todos los días en su diario íntimo le escribía a un cantante famoso y que eso alivió su depresión. Por eso su personalidad cambió mucho. ¿No es gracioso? Sin embargo, yo escuchando eso dije, si yo no puedo cambiar, quisiera encontrarme con alguien que pueda cambiarme. De esta manera empecé a buscar a Dios. Pero como tenía un concepto muy impreciso de Dios y no tenía a ninguna persona que pueda decirme claramente cómo debía creer en Él, la gente me decía que comenzaría a tener fe si asistía a irme a la iglesia y escuchaba la palabra de Dios, pero me sentí frustrada porque no había buscado a Dios para tener una vida cristiana. Pero un día, una amiga me presentó a una hermana de la iglesia Hammam y le conté toda mi frustración, pero la respuesta que ella me dio alivió mi corazón. Ella dijo, la razón por la cual no crees en Dios es porque no lo puedes ver, pero vos conoces a Jesús, ¿no? Esa persona dijo que es Dios. Si se comprueba que Jesús es Dios, ¿no significa que Dios fue visto con los ojos? En ese instante, sentí como si me hubieran rescatado de un laberinto. Y dije, es verdad, no me tengo que complicar con tantas cosas, sino que tengo que confirmar solo esto. Desde ese día, voluntariamente dejé todas las cosas del mundo y el resto de los años de mi facultad y lo dediqué solo en buscar a Dios. Busqué y leí los 4 evangelios, descubrí de las palabras que no había conocido antes y me conmoví por el amor de Jesús en la cruz y derramando lágrimas llegué a amar verdaderamente a Jesús y a respetarlo. Sin embargo, el problema era que no podía frenar las dudas que seguían surgiendo.
el milagro de los 5 panes y los 2 pescados, cuando Pedro caminó sobre el agua, cuando Moisés partió el mar rojo, en la Biblia, aparecían muchos pasajes en los cuales no podía comprender con mi lógica, ni tampoco podía aceptarlos. Y en otras palabras, en el contexto de la Biblia, tenían sentido, pero si lo traía a mi mente decía, ¿esto es una novela? ¿Es posible esto? Como estos pensamientos surgían en mi cabeza, no podía confesar, yo realmente creo en Jesús. Y además, cuando el pastor nos preguntaba que el que no cree en esta palabra levante la mano, yo en esos momentos, para ser honesta, la levantaba la mano, pero luego supe que era la única que levantaba la mano. Había ayunado, profundizado en las palabras de la Biblia, memorizado todo el libro de Juan, había hecho todo tipo de métodos, pero no se solucionaban estas dudas esenciales. Por eso terminé desilusionada. No lo había hecho de cualquier manera, sino que había apostado toda la vida universitaria, pero no pude tener una solución. Sentía como si Dios me dijera que creía en las cosas que yo no puedo creer con mis propias fuerzas ni habilidades, y me decía, si tú no crees en esto por completo, irás al infierno. Sentía como si Dios me amenazara, por eso odié a Dios. Me resentí, en otras ocasiones le supliqué, y otras veces mirando el cielo me quejé frente a Dios, y hasta incluso arrojé la Biblia. Sin embargo, este problema no lo podía resolver nadie de este mundo, ni siquiera mi hermana. Hasta que finalmente me rendí por completo y fui delante de Dios. Y dije, Dios, por más esfuerzo que haga, si no lo haces tú, iré al infierno. Muera o esté viva, está en tus manos. Dios, por favor, guíame. Y como último recurso, decidí ir al campamento espiritual de verano durante mi 4º año de la universidad. Luego de escuchar las prédicas del campamento, compartí acerca de mis problemas y una hermana de la iglesia me dijo, por si acaso, ¿no estarás intentando creer en Jesús por medio de tus pensamientos y sentimientos, no? Tus pensamientos y tus sentimientos salieron de este mundo de oscuridad y crecieron allí. Por eso nunca vas a poder descubrir a Dios, ni sentirlo, ni creer en Él. Al oír eso dije, entonces Dios, si no es de esta forma, ¿por medio de qué yo debo creer en Jesús? Si soy yo la que piensa, siente y reacciona, y me dices que no debo creer por estos medios, entonces, ¿por medio de qué yo debo asegurarme de Jesús y creer en Él? En medio de estos cuestionamientos, volviendo a casa, revolví los artículos cristianos y leí uno de ellos que decía un pasaje bíblico. Resurrección. El único hecho que vence el poder de la muerte. Yo al leer esto me reí un poco y dije, ¿pero qué tan importante es la resurrección? Si en la Biblia parece que hasta Lázaro volvió a vivir. Pero, de repente se me cruzó por la mente un pasaje. Cuando lo perecedero ha sido revestido de lo imperecedero. Y dije, cierto, el Mesías dijo que iba a volver a vivir con un cuerpo que no perece. Yo abrí las últimas partes de los 4 evangelios y los volví a leer. Los discípulos nunca cerraron ni abrieron la puerta, pero Jesús traspasó esa puerta. Pensaron que era un fantasma, pero tenía piel y hueso. Comió pescado, tenía las marcas en sus manos y en sus pies, y enfrente de las personas ascendió al cielo. Lázaro volvió a vivir, pero luego por la vejez volvió a morir. Pero el cuerpo de Jesús no es así. Yo frente a esta verdad me detuve. Esto realmente fue real. Los discípulos lo vieron de verdad. Jesús resucitó con un cuerpo imperecedero y se mostró delante de sus discípulos. Todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las palabras que dijo Jesús, eran todas reales. En ese momento, sentí como si Dios me preguntara, Cheon, dijiste que no podías aceptar ni creer en todos los versículos de la Biblia basados en el conocimiento y los valores que habías adquirido de este mundo, porque estas cosas eran imposibles. Por eso, ¿es que no puedes aceptarlo y creerlo? Pero si te dijera que las cosas imposibles de suceder en este mundo sucedió, que un hombre con un cuerpo imperecedero resucitó de verdad, ¿qué harías? ¿Tú estás en lo cierto o yo estoy en lo cierto?
Yo en ese momento, por primera vez en mi vida, me arrodillé frente a Dios y le dije: Jesús, tú tienes la razón. Yo estaba equivocada. Pero Dios me preguntó de nuevo: ¿sabes por qué no creías en Jesús? Por más que muchas personas te lo hayan dicho, y además los discípulos, aunque hayan dado sus vidas compartiendo este mensaje, para ti eran todos sentimientos, lo que vos aceptabas, lo que vos sabías es porque en tu vida vos estuviste siendo Dios. Yo, en verdad, me sorprendí. Yo viví pensando que yo misma tenía faltas, sintiéndome inferior, pero en la centralidad profunda de mi corazón, el no creer en Jesús, mejor dicho, el no poder creer en Él, estaba diciendo: yo soy más inteligente que Dios, yo sé todo. Aunque Dios haya venido y me diga algo, como yo no lo siento, digo, no es así. Esa centralidad es la que permanecía en mi corazón. Un ser que no es omnipotente, un ser que no sabe todas las cosas, estaba viendo como si fuese Dios. No era de extrañar que mi vida estuviera llena de problemas. El pecador no es simplemente el que hace cosas malas o se propone tener una centralidad malvada, sino que me di cuenta que yo consideraba mi pensamiento más correcto que la palabra de Dios. Yo me puse por encima de Dios y vi según mis pensamientos y mis sentimientos delante de Dios era pecado. De esa centralidad pecadora me arrepentí y creí en Jesús como mi dueño. Amén. Luego de ese día, cuando el pastor dijo que el que cree en esta palabra levante las manos, yo pude levantar con valentía mis manos. Así comencé mi vida cristiana desde ya hace 13 años. Como los cuentos de princesas, quisiera decir, de esta manera creí en Jesús, cambié y viví feliz para siempre. Fin. Sin embargo, el problema era que no continuó así. Cuando mi corazón estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios y teniendo una relación con Dios por medio de la oración, estaba todo bien. Y cuando alguien me hacía irritar, lo dejaba pasar, y cuando tenía alguna dificultad, lo dejaba pasar. Iba a los pacientes con cáncer y a los ancianos a compartirles el Evangelio. Y en cada semana después del trabajo preparaba alguna comida rica y lo llevaba al hospital para evangelizar. Y si había un alma, iba donde sea para encontrarme. Vivía alegremente como si fuera a volar por el Señor y el Evangelio. Sin embargo, cuando no oía la palabra de Dios, se me trababa la oración y desaparecía la alegría y emoción. Todas las cosas se volvían un peso para mí y se hacía estrés. Si ahora mi estado es así, entonces, ¿qué culto voy a dar? ¿Y cómo es que así voy a evangelizar? Estaba perseguida por todos estos pensamientos y hasta a veces, con estar sentada en el culto me costaba. Entonces, a veces, cuando quería salir de esta situación y no podía, me escapaba en el mundo. No era porque me gustaba el mundo, sino que de esta manera podía salir de la presión. Al repetirse estos altibajos en mi fe, luego cuando Dios derramaba su gracia, yo le decía: Dios, si yo no voy a durar mucho, es mejor que ni lo empiece. Y así retrocedía para atrás. Me pregunté, ¿cuál será el problema? Si yo realmente me encontré con el Señor de la resurrección y me rendí, ¿por qué será? No encontraba la respuesta. Pero el año pasado, en el tiempo en que estaba agotándome, nuestro pastor vino de repente a dirigir una conferencia de avivamiento en una iglesia cerca de mi casa. El pastor dijo: ¿por qué será que los cristianos de esta generación están tan cansados? ¿Por qué será que los jóvenes abandonaron las iglesias? ¿Por qué será que frente a la cruz fracasan en la fe como los discípulos? Compartió con estos temas la palabra de Dios. Yo frente a la palabra fracaso presté más atención. Dios, ¿por qué yo realmente fracaso? Dejé este pensamiento y comencé a concentrarme en la palabra de la Biblia. El pastor nos mostró el testimonio de un hermano. Compartía que sus experiencias y la emoción por la cruz era tan grande que no sabía dónde colocar en su vida de fe la resurrección de Jesús. Y el pastor continuó diciendo que al igual que en esta generación las personas están sosteniendo algo delante de Dios, que esto no permite ver cuán grande es el hecho de que el Todopoderoso vino a esta tierra, murió y resucitó, lo están pasando por alto. Ahí pude ver en qué yo estaba fallando. Cuando yo estaba en la facultad, tuve la emoción de encontrarme con el Señor de la resurrección por medio de la iluminación del Espíritu Santo.
En lo personal, esa emoción fue tan grande que si la resurrección no llegaba a mi corazón del mismo nivel que aquella vez, no podía ver cuán grande era el hecho mismo de la resurrección. Estaba cegada. Mientras oraba, Dios me preguntó, ¿qué vas a hacer si no tienes esa emoción o iluminación? ¿Eso significa que va a desaparecer la verdad de que Jesús murió y resucitó? ¿Será que para ti no significa nada? Tú estás diciendo que no puedes evangelizar, no puedes orar, no puedes vivir según la palabra. Por eso estás poniendo excusas de que no puedes venir delante mío. Pero en realidad, vos estás pidiendo otra señal. Yo envié a mi hijo personalmente a esta tierra. Lo hice morir y lo resucité y lo di por evidencia a todas las personas para que crean. Sin embargo, tú estás ignorando que ya conoces esta evidencia tan grande. Seguís siendo el dueño y no estás creyendo en Jesús. Yo no estoy hablando de otro pecado, sino que deseo que te arrepientas de este pecado. Yo no podía levantar la cabeza delante de Dios. Yo dije, ¿qué cosa en este mundo será más grande que el hecho de que el Creador que creó todo el universo vino a esta tierra por su creación a morir y resucitar? Y ahora que supe de esto, ¿cómo puedo negarlo? Luego de ese día, comencé a vivir la vida de fe. No por experiencias, ni por emociones, ni por cambios, sino que sostuve la evidencia de la resurrección que nos dejó el Todopoderoso al venir a este mundo. Amén. Si yo no tuviera emoción, estaría en dificultades y sigo moviéndome por las personas y las circunstancias. Si fuese en el pasado, viendo mi estado me hubiese desesperado, pidiendo a Dios que haga algo conmigo. Sin embargo, ya no es así. Ahora, sin importar el estado de mi corazón, solo miro la verdad de que no cambia, de que el Todopoderoso vino a esta tierra, murió y resucitó. Y confesé, Jesús, tú eres mi dueño. Amén. Ahora lo que veo y siento no es la verdad, sino que me demostraste al resucitar que las palabras de Jesús son la verdad. Todas esas cosas, hasta este corazón que tambalea, ya no es más mío, sino que yo creo en mi dueño Jesús, quien tiene toda la soberanía. Y también, sin importar mis sentimientos y emociones, camino con la fe en creer en Jesús. Pero lo asombroso es que estoy experimentando que la confesión de fe por la resurrección corta toda hora que hacía tambalear mi corazón. Amén. Las transformaciones son regalos que vienen naturalmente cuando miramos a Jesús, quien resucitó. Amén. Ahora, cada vez que tengo dificultades, ya no temo los pensamientos ni sentimientos que antes venían como un tsunami. Aquel Jesucristo que resucitó y hoy vive está en mi corazón como mi dueño. En medio de esta pelea espiritual feroz, dando victoria con la resurrección, seguiré adelante en fe. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.